El pasaje en el que se basa la predicación de esta mañana se encuentra en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, los primeros 4 versículos. Y la palabra de Dios dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El escritor hondureño Augusto Monterroso cuenta un cuento sobre la obsesión de una rana con su vocación existencial. El cuento dice: había una vez una rana que quería ser una rana auténtica, y todos los días se esforzaba en ello. Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando la ansiada autenticidad. Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor del día o la hora, hasta que, cansada de todo esto, guardó el espejo en un baúl. Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente y comenzó a peinarse, a vestirse, a desvestirse, para saber si la aprobaban y reconocían como una rana auténtica. Un día descubrió que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de modo que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores. Y así siguió haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una rana auténtica, se dejó arrancar las ancas y mientras las devoraban, con amargura, ella alcanzó a oír decir: ¡qué buena rana! ¡Parece pollo! Este cuento puede servir como una parábola sobre la locura del hombre que un día pretendió ser ya no un hombre verdadero, sino un Dios verdadero. Una parábola sobre las fatales consecuencias de tan necia pretensión que nos narra el libro de Génesis capítulo 2, versículo 17. Pero en nuestro texto, Pedro habla precisamente de llegar a ser participantes de la naturaleza divina, lo que nos lleva a preguntas ineludibles. ¿Cuáles son los significados y las implicaciones de esta promesa? Veamos las respuestas que el texto nos ofrece. Estamos hablando de ser participantes de la naturaleza divina y esto significa participar en primer lugar de una santidad activa. El marco de nuestro texto es el llamado a desarrollar un carácter cristiano. A la luz de la Biblia, el carácter cristiano es obra del Espíritu Santo, pero hay una parte que nos corresponde: la entrega incondicional al Señorío de Jesucristo. Así que el carácter cristiano solo puede desarrollarse en el marco de las preciosas y grandísimas promesas de las que habla el apóstol San Pedro. En otras palabras, en el marco de la provisión divina. Se dice que hay unas 30,000 promesas en la Biblia y por eso John Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, decía que el camino de la vida está tan cubierto de las promesas de Dios que es imposible dar un paso sin topar con una de ellas. El don más grande y precioso de tan preciosas y grandísimas promesas es llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Sin embargo, apenas escuchamos estas palabras se enciende un foco rojo, porque en el Edén la serpiente ofreció a nuestros primeros padres eso: ser como dioses, según enseña el libro de Génesis capítulo 3. El llamado a la mesura es entonces imperativo, porque hasta el día de hoy hay chiflados que dicen en el púlpito: tenemos el ADN de Dios, o blasfemos como Kenneth Hagin, quien decía: el hombre fue creado en términos de igualdad con Dios y puede levantarse ante su presencia sin ningún sentido de inferioridad. También decía: cuando el hombre habla con Dios, un Dios le habla a otro Dios. Fin de la cita. Es verdad que fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios, como dice Génesis 1:26, pero ¿podemos realmente acceder a su perfección? Esta es una pregunta muy antigua. Hace 4,000 años Elifaz de Tamán preguntó a su amigo, entre comillas Job,
llegarás tú a la perfección del Todopoderoso, en el capítulo 11, versículo 7 del libro del mismo nombre. Obviamente Job nunca pretendió eso, pero sus alegatos de inocencia sonaban así a oídos de sus amigos. ¿Cómo es Dios? Aunque es fácil formular esta pregunta, puede ser pretencioso, porque en otras ocasiones hemos dicho que, guardando el sentido de proporción, si el hombre pudiera entender a Dios, sería tanto como si una bacteria pudiera entender cómo funciona el telescopio espacial Hubble. Pero aun ciñéndonos a la propia Biblia, quedaríamos cortos, pues ella nos dice que las cosas secretas pertenecen al Señor en Deuteronomio 29:29. En la tradición judía, este texto ha sido entendido de diversas formas. Desde su contexto, unos dicen que las cosas ocultas aluden a los pecados secretos de Israel, que cifran los hechos que Dios conoce, aunque sean ocultos a los ojos de los hombres. Quienes sostienen esta idea afirman que el texto alude al concepto de arebut, es decir, a la idea de responsabilidad colectiva en el judaísmo. Otros afirman que alude a los secretos de la Kabbalah, aunque es justo reconocer que el judaísmo ortodoxo desalienta firmemente la búsqueda de secretos místicos por el peligro de malinterpretar la sabiduría oculta. Otros, en cambio, afirman que las cosas ocultas señalan al futuro. En esa línea de pensamiento, un sabio cristiano del pasado dijo: las cosas reveladas incluyen la ley con sus promesas y amenazas. En consecuencia, aquello que es oculto solo puede referirse al modo en que Dios lleva a cabo su consejo y voluntad en el futuro y el modo en que culminará su obra de salvación a pesar de la apostasía de su pueblo. El conocimiento de Dios no es algo abstracto, no es producto de esfuerzos parecidos a memorizar las tablas de multiplicar o la tabla periódica de los elementos, ni de discusiones sobre cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler. El conocimiento de Dios es relacional, es vivencial. Inventar a Dios no es opción, pues eso equivale a crear dioses por diseño, equivale a idolatría. Y puesto que entre el creador y las criaturas hay una discontinuidad esencial y cualitativa, es necesario que Él se dé a conocer. Pero aun conociéndolo, participar de la naturaleza divina no significa participar de su divinidad. Jonathan Edwards, un puritano que en su juventud vivió una profunda crisis espiritual, dijo que la santidad le fue revelada como la infinita belleza y excelencia de su naturaleza y como la armonía perfecta entre la voluntad divina y el ser divino. Y en respuesta, caminó el resto de su vida en pos de la santidad. La santidad de Dios es, como decía el puritano Thomas Watson, la joya más brillante de su corona, el nombre por el cual se conoce a Dios. Con todo, solemos pensar que fue más fácil ser santos ayer de lo que nos resulta serlo hoy, que en la época bíblica todo era más sencillo, pues no existían los medios masivos, ni la Internet, o peor aún la Internet profunda, ni la industria pornográfica, ni las redes mundiales de tráfico de personas, órganos, armas, estupefacientes, etc. Pensamos que si el mundo no ha alcanzado el fondo de su degradación, está muy cerca de hacerlo. Y en reacción más que en respuesta, oímos discursos homofóbicos en púlpitos, condenas contra los matrimonios igualitarios, contra las adopciones homoparentales, llamados a participar en marchas, a formar partidos políticos entre comillas cristianos, o peor aún, a pelear por la agenda de grupos de ultraderecha. Pero el que no compartamos los puntos de vista y los estilos de vida, digamos, alternativos, no nos hace sus enemigos mortales ni tampoco nos convierte en activistas. La Biblia nos advirtió hace mucho tiempo que el mundo iría de mal en peor, pero jamás nos convocó al activismo. En los hechos, el activismo es aspirina contra el cáncer, maquillaje contra la lepra, lentes oscuros contra la ceguera. El diablo sabe más que nosotros de condenas, de marchas y de partidos políticos. La pregunta es si la acción política fue opción para Cristo. La pregunta es cómo respondió Cristo a estos desafíos. ¿Lanzó alguna vez diatribas homofóbicas? ¿Convocó alguna vez a protestas contra leyes lesivas a su mensaje? ¿Es realmente esa
la clase de santidad que Dios demanda de nosotros? La respuesta es no. Cristo nos llama a la influencia blanda, al poder del testimonio, a ser sal de la tierra y luz del mundo. Y lo mismo hizo el apóstol San Pedro cuando dijo en su primera carta, capítulo 2, versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Qué significa entonces para nosotros participar de una santidad activa? Tenemos dos respuestas para esta pregunta, una negativa y otra positiva. La respuesta negativa es que debemos, como dice San Pablo en 1 Tesalonicenses 5:22, abstenernos de toda clase de mal. Pero el cristiano no puede limitar su vida, sus sentimientos, sus acciones a la abstinencia o al alarde de sus valores, prácticas piadosas y tradiciones. Eso puede resultar en narcisismo moral, una forma de egolatría. Cuando hacemos eso, ante el mundo optamos por la perspectiva del balcón sobre la perspectiva del camino. La perspectiva del balcón es la del sacerdote y el levita de la parábola del buen samaritano, que miraban al mundo a la distancia, según nos enseña Lucas capítulo 10. Y decían, esta gente que no conoce la ley está maldita, como dice Juan 7:49. En la parábola del buen samaritano, los sacerdotes se apresuraron a volver al templo para ofrecer allí sacrificios santos al Dios santo, olvidando que el mismo Dios decía, misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos, como dice Oseas 6:6. La respuesta positiva está en la perspectiva del camino que tenía el buen samaritano, que en su andar encontró a un hombre en desgracia e hizo misericordia con él. Nos unimos a Dios en su obra de redención cuando optamos por esta alternativa. John Mackay nos recuerda que Dios no es un espectador de balcón o un mero contemplador celestial. Mantiene una estrecha relación con el mundo, participa de sus asuntos y hace de la historia humana la esfera donde manifiesta lo más íntimo de su ser a los hombres. La petición de que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra como se hace en los cielos ha de cumplirse fielmente, y puesto que su victoria está asegurada, todo el que toma en serio al Dios viviente y obedece su voluntad puede guardar su alma en paciencia y comprometerse a servir activamente a Dios y a sus semejantes. Hay una segunda enseñanza en nuestro pasaje. Estamos hablando de ser participantes de la naturaleza divina, lo que significa participar, en segundo lugar, de una santidad progresiva. A la luz de la Biblia existe una santificación inicial y una santificación continua. En la redención somos declarados santos, pero debemos santificarnos cada día porque el creyente es, como decía Lutero, simul justus et peccator, es decir, al mismo tiempo justo y pecador. Desde el Nuevo Testamento se hace evidente ese carácter paradójico de la vida cristiana, como lo encontramos en Juan 5, 24 al 29. Se evidencia en el ya y en el todavía no del reino, paradoja que se vive también en la santificación. Esta contradicción aparente, o este tipo de contradicciones aparentes, no son exclusivas de la teología, existen también en la ciencia. De allí la llamada paradoja de Fermi, que cifra la aparente contradicción entre las estimaciones que afirman que hay una alta probabilidad de que existan otras civilizaciones inteligentes en el universo y la ausencia de evidencia de dichas civilizaciones. Pero cual sea el campo de conocimiento en el que nos movamos, solo descubrimos que, como decía San Pablo, en parte conocemos y en parte profetizamos, 1 Corintios 13:9. Sin embargo, todavía discutimos entre nosotros si la santificación es un proceso o una experiencia. En un extremo, hay quienes piensan que es un proceso automático generado por una fuerza similar a la que, según los evolucionistas, arrastra a las especies a su evolución. Hay quienes piensan que, hagamos lo que hagamos, al final todo se arreglará. Algunos creen incluso que toda ley moral ha sido abrogada para ellos y por ello profesan cínicamente: mi santificación es trabajo de Dios. Obviamente, creer esto es creer en una santificación de papel,
producida por la clase de gracia de la que Bonhoeffer decía: es gracia como doctrina, como principio, como sistema. Es el perdón de los pecados considerado una verdad universal. Es el amor de Dios interpretado como la idea cristiana de Dios. Una gracia en la que el mundo encuentra un velo barato para cubrir sus pecados, de los que no se arrepiente y de los que no desea liberarse. La gracia barata es justificación del pecado y no del pecador. En el otro extremo están quienes creen en la santificación como una obra instantánea, de un solo toque, es decir, que en un instante podemos llegar a la total perfección moral. Creemos, dicen, que la entera santificación es un acto de Dios, por el cual los creyentes son hechos libres del pecado original o depravación y son llevados a un estado de entera devoción a Dios, a la santa obediencia de amor hecho perfecto. Suena prometedor, pero la Biblia no enseña eso. Los profetas de esta doctrina son meros ilusionistas, prestidigitadores que cambian un problema moral por uno verbal, hacen simples cambios de vocabulario y así, cuando entre comillas sus santificados pecan, realmente no pecan, solo cometen deslices. Curioso, hablan exactamente como el mundo habla del pecado. Pero hay un punto intermedio. La santificación es ciertamente un proceso gradual en la medida de nuestra sujeción a Cristo, pero es también un proceso en el que somos impulsados por experiencias críticas. John Piper, un predicador norteamericano contemporáneo, lo ejemplifica en su artículo No desperdicies tu cáncer, donde dice: desperdiciarás tu cáncer si continúas pecando como antes. ¿Tus pecados favoritos siguen siendo tan atractivos como antes de enfermar? Si la respuesta es afirmativa, entonces estás desperdiciando tu enfermedad. Fue planeada para destruir tu apetito por el pecado, el orgullo, la avaricia, la lujuria, el odio, la falta de perdón, la impaciencia, el prejuicio son adversarios que la enfermedad debe atacar. Todas esas cosas son peores que la enfermedad. No desperdicies su poder para debilitar a estos adversarios. Consciente de que la santificación es un don de la gracia, Oswald Chambers, un capellán del ejército británico en el siglo pasado, decía: la santificación es la forma en que la santidad de Cristo se vuelve mía y se refleja en mi vida. No consiste en imitar a Jesús, sino en permitir que sus cualidades perfectas se manifiesten en mí. Es cuando los dones de su paciencia, amor, santidad, pureza, piedad se manifiestan en y a través del alma purificada. La santificación es una participación, no una imitación. Pero el hombre era consciente también de la parte que nos toca, de modo que dijo: cuando le pedimos a Dios que nos santifique, ¿estamos dispuestos a vivir a la altura de lo que esto realmente significa? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio por ella? Este costo implica una fuerte restricción de todos nuestros intereses terrenales y un amplio cultivo de nuestros intereses en Dios. La santificación significa estar concentrados profundamente en el punto de vista de Dios. ¿Estamos realmente dispuestos a que Él haga en nosotros todo aquello para lo cual nos apartó? ¿Estamos dispuestos a apartarnos nosotros mismos para Dios, como lo hizo el Señor Jesús? Nos va a costar absolutamente todo lo que haya en nosotros que no sea de Dios. El hombre no entraba en contradicción, simplemente reiteraba la paradoja de la santificación. En síntesis, Dios nos ha dado todo lo necesario para la santificación y debemos ser diligentes en cultivarla. Dios no nos hace santos contra nuestra voluntad ni sin nuestra participación. La vida cristiana no es solo cosa de creer, sino también de vivir, por lo que Martin Lloyd-Jones decía: es importantísimo saber que existe la disciplina en la vida cristiana. No es suficiente decir, como algunos, no importa lo que pase, con solo mirar al Señor, todo estará solucionado. Pero eso no lo enseña la Biblia. La verdad es que en los grandes periodos del protestantismo se han caracterizado por la comprensión de la necesidad de la disciplina.
los puritanos se caracterizaron por un énfasis en la aplicación de las Escrituras en la vida diaria. En el siglo siguiente, vemos que los líderes del avivamiento evangélico enfatizaron lo mismo. ¿Por qué los hermanos Wesley y George Whitefield fueron llamados metodistas? Porque llevaban una vida metódica. El término mismo implica y enfatiza el conocimiento de cierta disciplina, la importancia de disciplinar la vida y de saber cómo manejarse en las diversas circunstancias y situaciones de la vida. Debe pues existir en nosotros el deseo, la decisión y la disciplina. Como el apóstol San Pedro dice, el desarrollo del carácter cristiano principia con la fe en Cristo, pero es complementada por los 7 elementos de la santidad descritos en su segunda carta, capítulo 2, versículo 5, y así añadiremos a nuestra fe la virtud o valentía de David, a la valentía de David la sabiduría de Salomón, a la sabiduría de Salomón la paciencia de Job, a la paciencia de Job el afecto fraternal de Jonatán y al afecto fraternal de Jonatán el amor del apóstol San Juan. Hay una tercera y última enseñanza en nuestro pasaje. Estamos hablando de participar de la naturaleza divina, lo que significa en último lugar participar de una santidad relacional. Sorprendentemente, el apóstol San Pedro dice que la participación de la santidad divina tiene un carácter vinculante, tiene una dimensión relacional. Decimos sorprendentemente porque solemos decir que santo significa apartado, lo que es cierto en parte, aunque de ningún modo significa apartados físicamente del mundo. De hecho, en su oración sacerdotal, el Señor Jesús suplicó por los que, aunque no son del mundo, están en el mundo, Juan 17:16. El doctor Mariano Amaya, un ex jesuita queretano, suele decir: este es el gran problema de mis hermanos los monjes, que quieren salvarse ellos solos y creen que lo harán encerrándose en 4 paredes. Pero desde hace mucho tiempo sabemos que el monaquismo nunca fue una solución real. Ya el venerable Tomás de Kempis había dicho: no podrás escapar, pues a donde quiera que huyas te llevarás a ti mismo. Seguramente uno de los mejores ejemplos de lo inútil de intentar escapar del mundo se encuentra en la experiencia de Telémaco. El 1 de enero del año 404 después de Cristo, la, entre comillas, Roma cristiana se regocijaba por su triunfo sobre los godos y se lanzó al Coliseo para disfrutar de las peleas de gladiadores. De pronto, Telémaco, un monje de Asia Menor, saltó a la arena y, pese a la furia del público, intentó detener el combate. Se dice que el público lo apedreó hasta la muerte, o que lo mataron los propios gladiadores, pero la muerte del monje marcó el fin de las orgías de sangre del circo romano. Telémaco dedicó su vida a la contemplación y a la oración, hasta que Dios lo llevó a Roma, donde su muerte sirvió más a la humanidad que toda su vida de ermitaño. Obviamente, sus años en el desierto no fueron un desperdicio, fueron la preparación para el momento culminante de su peregrinaje terrenal. Durante toda la Edad Media se siguió pensando que el monasterio era el camino para la salvación. Uno de los biógrafos de Lutero dijo: el monasticismo era por excelencia el camino hacia el cielo. Lutero lo creía. Cualquier joven que tuviera ojos para contemplar sabía lo que significaba el monasticismo. Allí estaban los jóvenes cartujos, apenas muchachos y ya envejecidos por sus austeridades. En Magdeburgo, Lutero vio al demacrado príncipe Guillermo de Anhalt, que había abandonado los salones de la nobleza para convertirse en fraile mendicante, y andaba por las calles llevando el saco del mendigo. Con mis propios ojos lo vi, decía Lutero. Yo tenía 14 años, lo vi cargando el saco como un asno. Se había desgastado tanto con el ayuno y la vigilia que parecía un espectro, apenas huesos y piel, y nadie podía mirarlo sin sentirse avergonzado por su propia vida. Esto me recuerda a la hermana Cecilia Ochoa, una monja queretana conversa,
quien después de su conversión dijo a su pastor: hermano, yo prometí a Dios que sería monja y así que ahora seré monja protestante. El pastor, que era, entre comillas, beligerante por la doctrina, por decirlo de un modo amable, pues cuando el hombre enfrentaba diferencias interconfesionales, tenía la delicadeza de un rinoceronte en una cristalería. Pero el hombre le escuchó con paciencia y le ayudó a entender mejor la vida cristiana. Ahora ella es esposa de pastor. ¿Tenemos entonces los evangélicos una mejor respuesta que el monasticismo? La respuesta es no. Ni nosotros ni nadie la tiene porque no existe. Lutero dejó el monasterio porque el monasterio no era mejor que el mundo, no porque tuviera una fórmula mágica contra la debilidad humana. De hecho, el reformador dijo con toda honestidad: nosotros vivimos mal. No luchamos contra los papistas por las costumbres, sino por la doctrina. La solución al problema de la pecaminosidad humana no se encuentra en tradición religiosa alguna. No está en ningún grupo ni en ninguna teología. Está en la gracia, está en la sujeción a Jesucristo, está en la negación del yo, está en la vida crucificada. Por lo anterior, con su conocida agudeza y honestidad, William MacDonald dijo sobre evangélicos cándidos: tenemos la tendencia de gastar tiempo buscando nuevas experiencias espirituales que nos garanticen, de alguna manera, una victoria permanente o la libertad de los altibajos del diario vivir. Asistimos a convenciones, seminarios, conferencias y talleres en busca de una elusiva fórmula mágica que suavice las asperezas de la vida. Folletos atinados nos aseguran que el doctor don fulano de tal compartirá un nuevo secreto que nos hará avanzar en el espíritu. O algún vecino celoso intenta arrastrarnos al auditorio municipal para oír hablar de un nuevo atajo que nos llevará a la vida abundante. Las enseñanzas son una legión. Un predicador ofrece un camino verdadero a la realización. Otro anuncia el secreto múltiple de la victoria. Hoy asistimos a un seminario para aprender las claves de la vida más profunda. A la semana siguiente hay una convención sobre los 5 pasos fáciles a la santidad. Avanzamos en tropel a un llamado al altar que nos haga experimentar la plenitud del espíritu, o nos obsesionamos con la sanidad del cuerpo como si fuera la cosa más importante de la vida. Damos vuelta por mar y tierra buscando una nueva cumbre espiritual. No cabe duda que muchos de estos predicadores son sinceros y que hay valor en algunas de las cosas que dicen. Pese a todo, tenemos que volver a la esencia de la vida para encontrar que no hay atajos a la santidad, que los problemas todavía están allí y que debemos vivir de día en día dependiendo del Señor. Tarde o temprano, hemos de aprender que es mejor estar ocupados en el Señor Jesús que en las experiencias. En suma, la santidad relacional emana de nuestra relación con Cristo. Él es el eje del resto de nuestras relaciones. Una vez que priorizamos nuestra relación con Él, el resto es mediado por Él. Tal vez suene extraño, pero nuestra relación con Dios es realmente indirecta. Es a través de Cristo, según enseña Juan 14:6. Hablamos con Dios por medio de Él, según Juan 14:14. Nuestra relación con nosotros mismos debe ser también indirecta. San Pablo dice en Romanos 14:7-8, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Nuestras relaciones con el prójimo, cónyuges, padres, hijos, amigos, enemigos, etc., debe ser a través de Cristo. Dietrich Bonhoeffer dijo al respecto: el amor emocional ama al otro por sí mismo, mientras que el amor espiritual ama por Cristo. Un amor que ama por sí mismo ignora la verdad, la relativiza porque nadie, ni la verdad misma, debe interponerse entre él y la persona amada. Ese amor es ansia, no servicio, es deseo del otro, de su compañía, de su amor. En cambio, el amor espiritual, cuya raíz es Jesucristo, le sirve solo a él
y sabe que no hay otro acceso directo al prójimo. Cristo está entre el prójimo y yo. Fin de la cita. Pero incluso nuestras relaciones con la vida, con la muerte, con la salud y con la enfermedad, con los bienes y con los males, con nuestras capacidades y nuestras incapacidades, deben ser mediadas por Cristo. Como conclusión, a diferencia de la ranita de Monterroso que buscaba la perfección en el espejo o en la lengua ajena, nosotros la encontramos en Cristo y anhelamos solo su aprobación. No damos brincos para lograrla, ni damos tampoco palos de ciego para encontrarla. Tenemos a Cristo como motivo, como camino y como modelo. Esto fue captado por C.S. Lewis cuando dijo de forma brillante: hay momentos en los que creo que no deseamos el cielo, pero con mayor frecuencia me pregunto si, en lo más profundo de nuestro corazón, hemos llegado a desear otra cosa. Esta es la firma secreta de cada alma, la necesidad incomunicable e imposible de aplacar, lo que deseamos antes de conocer a nuestras esposas, a nuestros amigos y escoger nuestros trabajos, y que aún estaremos anhelando en nuestro lecho de muerte, cuando la mente ya no sabe de esposas, de amigos ni de trabajos. Durante toda la vida, un éxtasis inalcanzable ha revoloteado apenas más allá del alcance de la conciencia. Pero viene el día en el que despertarás para encontrar, más allá de toda esperanza, que lo has alcanzado o que estaba a tu alcance y lo perdiste para siempre. Afortunadamente, este último no es nuestro caso. Tenemos una senda segura. Cristo es el precursor que nos abrió el acceso a Dios, pero no solo nos dice a dónde ir, sino que al andar hizo camino para nosotros, cosa que el apóstol San Pedro contempló cuando dijo: para esto fuisteis llamados, para que sigáis sus pisadas. 1 Pedro 2:21. Finalmente, Cristo es también nuestro modelo. No hay obediencia que Él demande que no haya ejemplificado. Y solo en su ejemplo de obediencia podemos descubrir que efectivamente sus mandamientos no son gravosos, como dice el apóstol San Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 3. Que la obediencia es fuente de gozo y de comunión con Dios, de esa verdadera comunión de la que Jonathan Edwards hablaba cuando dijo: entre más ama a Dios un verdadero cristiano, más desea amarle y más le molesta su falta de amor. Entre más odia el pecado un verdadero cristiano, más desea odiarlo y más le duele ver cuánto lo sigue amando. Lo más que un cristiano pudiera alcanzar en esta vida no logra sino mojar la punta de la lengua de su futura gloria. El creyente más sobresaliente no es más que un niño comparado con lo que será en el cielo. Por esto, los grados más altos de santidad que los creyentes pueden alcanzar en esta tierra no sacian sus deseos de tener más. Al contrario, están siempre deseosos de seguir adelante, como Pablo cuando dijo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3, versículos 13 al 15. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre, te damos porque nos permites una vez más venir a tu palabra y encontrar que somos llamados a ser participantes de tu naturaleza en términos de santidad. Permítenos entonces vivir a la altura de la vocación a la que nos has llamado. Te lo rogamos en Cristo. Amén.